Entonces vamos a ver lo del protocolo. Ustedes me dicen si sí se escucha. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar de un tema doloroso pero fundamental, violencia de género, protocolo y denuncia. Me acompañan Fabiola Alanís Sámano, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad social y política de InMujeres. Bienvenida, Fabiola. Gracias. Nos interesa muchísimo saber qué hace este instituto, que es el Instituto Nacional para las Mujeres. Noemí Monroy, abogada asesora de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, porque nos vas a platicar todo lo que esta universidad ha avanzado en temas de protocolo en favor de las mujeres y dónde está el terreno por avanzar, desde luego. Y Montserrat Contreras, directora de Cultura de la No Violencia y Orientación Jurídica, un tema que es fundamental, enterarnos y estar bien orientados desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero nos vas a platicar también en el resto del país cómo es que el aspecto de la violencia se entiende en este país, cómo se denuncia y qué protocolos tenemos a la mano. La primera pregunta para las tres me gustaría centrarla en esta sensibilidad cultural en donde no sabemos si estamos las mujeres viviendo un tema de violencia. Es decir, están los pequeños micromachismos, las pequeñas incidencias de sometimiento que no están claras si son un acto de violencia, hasta el feminicidio. En ese inter y en ese 0 a 100, ¿en dónde ubicamos los actos violentos? Antes de hablar del protocolo de la denuncia, primero dispongamos qué es esto de la denuncia desde el enfoque de género. Empezamos, si quieres, Fabiola, contigo. Sí, es muy importante esta pregunta y sobre todo las instituciones tenemos, digamos, el desafío de mandar un mensaje ciudadano que sea entendible, ¿no? Porque de repente se habla mucho perspectiva de género, enfoque de género, teoría de género. Entonces, en concreto, cuando una mujer está siendo violentada, hay maneras de medirlo. Hay un síndrome de la mujer violentada que todas tendríamos que identificar y darnos cuenta, todas y todos, porque quienes nos rodean, nuestros vecinos, nuestros familiares, hombres y mujeres, también tienen un papel que jugar en la denuncia. Entonces, cuando hay este síndrome, inicia digamos, la violencia, por ejemplo, de pareja, que es casi siempre así como se da, pues con un empujón, ¿no? Con un te reviso tu celular, con un a dónde vas, con un te cuestiono cómo te vistes, con un quién te llamó, hasta ir creciendo, evolucionando esa violencia a grados mayores, un empujón, un rasguñón, ¿no? Golpes, ¿no? Y eso va creciendo y las mujeres normalmente no se dan cuenta que están en una relación patológica que puede ir creciendo, escalando hasta llegar a grados de violencia extrema como es el feminicidio. Entonces, aprender a darnos cuenta en qué momento esa relación está violentando, primero, emocional, psicológicamente, porque también la violencia psicológica es tan letal como la violencia física. Claro. No sirves, no tienes capacidad, no eres buena, etcétera. Y entonces se convierte como en un lenguaje, ¿no? Que se va naturalizando y las mujeres piensan que así es y no. Y no es así. O sea, y no es así. En el caso de las comunidades universitarias y en los otros casos en los que no es, como lo dijo Fabiola, la violencia de género específicamente en los temas de pareja, sino en los ámbitos laborales, en otros ámbitos, ¿cómo funciona? Bueno, en particular aquí en la universidad, en el ámbito universitario, tiene otros
otras conductas o hechos que desencadenan una violencia de género, ¿no? Tanto tenemos que distinguir la violencia psicológica como la violencia física, una violencia económica o patrimonial, o incluso en mención de las violencias análogas, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues la relación que tiene en este intercambio, ¿no? Puede ser una relación de subordinación, hablando propiamente en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, o puede ser esa subordinación en el ámbito escolar, ¿no? Profesor-alumna, o en este intercambio, ¿no? de relaciones universitarias, pues ahí se van desencadenando ciertas conductas y hechos que nos van a ir enfocando en una situación de violencia. ¿Y por qué de género? Porque al final nosotros lo vamos a enfocar a los patrones que la propia sociedad y cultura nos está absorbiendo, ¿no? En cuanto a comportarte como masculino, o en realidad tener comportamientos más afeminados. O sea, en esta parte es como lo que socialmente o culturalmente nos genera un prejuicio a nuestra persona, ¿no? De cómo tenemos nosotros que comportarnos en la sociedad, y es ahí donde, pues, por ser mujer, tienes estas características y derivan los actos de violencia, ¿no? Pero en esa parte ya depende mucho del ámbito, sobre todo en el universitario, que puede haber muchos más tipos de violencia u otras conductas. Porque generalmente, Montserrat, como nos ha dicho Noemí y Fabiola, pensamos que la violencia de género tiene que ver con abuso sexual o con cosas alrededor del sexo. Pero muchas veces tiene que ver simplemente con una situación donde el poder de los hombres somete a las mujeres solo por ese hecho, vamos a decir, biológico, y donde en las empresas, por ejemplo, no tiene necesariamente que ver con que el jefe acose a una compañera en el ámbito sexual, sino que la inteligencia parezca estar del lado de los hombres más que de las mujeres, las producciones académicas, las decisiones empresariales. ¿Cómo está fuera de los temas de pareja que nos mencionó Fabiola, en qué otros campos ejerce la violencia de género cuando no es sexual? Mira, parte de lo que nosotros hacemos ahí, es de donde está mi área, es la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, y vemos un poco este tema de prevención. Y precisamente nosotros, cuando vamos a capacitar ya sea a maestros, maestras, niñas y niños, precisamente abordamos que el tema de la violencia de género no solamente implica la violencia o la agresión sexual, sino que va muchísimo más allá de todo este tipo de violencia que se transmite y que puede estar muy interiorizada en nosotros, que a veces ni siquiera la podemos percibir como violencia, o sea, la violencia simbólica, esta violencia estructural, donde todas y todos la vivimos a veces muy cotidianamente. O sea, nosotros desde que a lo mejor nos vamos dirigiendo a nuestro trabajo, a donde sea, pues escuchamos comentarios de, es que tenía que ser vieja la que viene manejando, ¿no? O cuando vamos a las escuelas con los niños y niñas, todavía utilizan frases como, el último que llegue es niña, ¿no? Como si fuera algo... no llores como niñita, o no llores en los ámbitos deportivos, esto de patea como niño, pareces vieja, ¿no? Exactamente, y entonces nosotros lo que tratamos de informarles a las personas es tratar de hacer una concientización de que este tipo de violencia la aprendemos desde casa, desde cómo nos relacionamos en el interior de nuestras familias, y la vamos permeando, ¿no? En la sociedad, en nuestro trabajo, a nivel escolar, en donde nos encontremos, todos vamos como reproduciendo este tipo de violencia, que puede ser desde este tipo de palabras hasta, como lo venían comentando, que ya va creciendo con el tema de, pues ya puedo pasar y darle una nalgada, ¿no? O ya puedo insultarla, o sea, va creciendo esta violencia. Claro, en este momento específico donde las mujeres se han apropiado de las ciudades, de las calles, el color morado, el pañuelo verde, todos estos códigos que han puesto en la voz pública, eso que antes era privado, que es, sacar la violencia a las calles y a la defensa. Me parece que hay como una gran exploración en estas manifestaciones públicas, pero que en la información de los protocolos no hay tanta difusión. ¿Qué hacemos las mujeres para, uno, darnos cuenta de que estamos siendo violentadas? Dos, ¿a dónde acudimos
3, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? Sé que esto nos va a llegar a la hora del bloque, pero empecemos porque creo que es lo más importante. ¿Cómo construimos una cultura de denuncia? Y antes que eso, ¿cómo nos informamos de en dónde y qué tenemos que hacer para, qué protocolos hay que nos defiendan? Me gustaría empezar contigo, si quieres, sí. Fabiola. Bueno, me parece un espacio extraordinario para decir lo siguiente. Primero, que no es normal. O sea, que no es normal la agresión física, que no es normal la agresión psicológica, que no es normal la agresión patrimonial, que no es normal, digamos, esa manera y esa relación de subordinación de uno con la otra. Que eso no es normal y hay que identificarlo. Y que las mujeres de todos los sectores sociales, de todas las preferencias, etcétera, tienen que y tenemos que acostumbrarnos a romper el silencio. En esta sociedad, más del 95% de los delitos que se cometen no se denuncian. Entonces, las mujeres tenemos que aprender a romper el silencio y a decir, no es normal. ¿Qué tenemos que hacer? Perdóname ¿Y qué que te tiene? interrumpa, Fabiola. Ajá. No es normal y es un delito. No es normal y es un delito que también es un tema que no se conoce. Hay los hombres que tienen conductas de hostigamiento sexual y de acoso sexual no saben que pueden ser castigados con cárcel. O sea, hay medidas punitivas cuando se comprueba este tipo de delitos y está establecido ya en los protocolos y en la ley general. Bueno, entonces, de repente es desconocimiento, piensan que pueden actuar con impunidad y decir, bueno, le condiciono el ascenso, ¿no?, a una plaza o un espacio laboral a cambio de favores sexuales. Eso se acabó. O sea, hay medidas punitivas, puede haber cárcel para quien comete este delito, las líneas están abiertas, se puede denunciar en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el CONAVIM, en la CEGOP, en el 911, en cada uno de los estados hay líneas directas para la denuncia y eso hay que aprender a hacerlo y hay que tomarlo como una tarea cotidiana, no permitir el hostigamiento y el acoso sexual ni la violencia física porque no es normal y se castiga. ¿En ámbitos federales, en ámbitos universitarios? Federales, En ámbitos universitarios, sobre todo lo que se busca con el protocolo de la universidad contra la violencia de género, es que también es de las pocas universidades que lo tienen. Sí, en realidad en los ámbitos universitarios muy pocas han tomado estas medidas y se han acercado a grupos, porque es parte importante, que grupos feministas y que han sido incluso víctimas en algún momento, han sido grandes impulsoras para que se generen estos protocolos en las universidades. Y la UNAM no ha sido la excepción. Incluso tenemos una segunda versión, que fue una versión mejorada, derivada de acontecimientos universitarios que recayeron en violencia de género, situaciones que pues repercuten en la universidad, ¿no? No hay que dejar de lado que la violencia que se vive en el exterior pues también se refleja en el ámbito universitario, claro, y que hay que tomar medidas y adoptarlas y que pues la UNAM lo está haciendo. Dentro de este protocolo es importante que independientemente de que la persona que está sufriendo la violencia también la puede denunciar a alguien más, ¿no? Aquí nos vamos a quedar porque quiero regresar a cómo hacemos estas denuncias. Estamos hablando justamente de violencia de género y la cultura de la denuncia y los protocolos de protección a las mujeres. No se vaya, nos vamos a ir a unas recomendaciones culturales, un corte y volvemos para explicar paso a paso qué hacer. Danza, Dorje, laboratorio del cuerpo donde se juega con el equilibrio, el peso y la suspensión. Del 23 al 25 de agosto. chopo.unam.mx. Música en vivo, danza, teatro y ópera en el Festival Impulso. Acude del 23 de agosto al 8 de septiembre al Centro Cultural Universitario de la UNAM, cultura.unam.mx. Exposición. Ai Weiwei, restablecer memorias. Una exposición que busca recordar la memoria social de China y México. Hasta el 6 de octubre. muac.unam.mx. Entra
gratis a las actividades artísticas y académicas que la Feria Internacional del Libro de los Universitarios tiene para el público del 27 de agosto al 1 de septiembre. Consulta filuni.unam.mx. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de violencia de género, protocolos y denuncia. Noemí, nos estabas platicando un poco en el ámbito universitario y esto que sucede en el resto de la población, desde luego sucede también en ámbitos universitarios. ¿Qué hace una mujer que se siente violentada? Bueno, el protocolo establece también personas orientadoras, pueden acercarse a ellas en las dependencias en donde pertenezcan, ¿no? Si es una alumna de alguna facultad o de una entidad académica, pues acercarse a esta persona orientadora y de ahí ir encaminándole y enfocándola a qué hacer, ¿no? Si quiere presentar una denuncia internamente en la universidad, hay varias vías. Principalmente la oficina de la abogada general es quien gestiona y coordina todas estas denuncias por alguna situación de violencia de género. ¿Se tiene que hacer presencial, virtual, telefónicamente? Se puede hacer de manera presencial, también telefónica. Pero bueno, se va a citar a la persona involucrada a efecto de levantar un acta de hechos y bueno, por correo electrónico. También se puede hacer en las oficinas jurídicas de su plantel o entidad, que es importante, que muchas veces desconocemos como alumnas, que existe una oficina jurídica en nuestra preparatoria o en nuestra facultad, ¿no? O sea, hay una oficina jurídica en cada entidad universitaria. Sí, ajá. Y también lo pueden hacer en la UNAT, que es la unidad de atención y seguimiento de denuncias en la UNAM, que depende de la oficina de la abogada general, o bien en la defensoría. Nosotros somos una defensoría de los derechos universitarios, que también en razón a la atención al protocolo podemos recibir estas denuncias por alguna cuestión de género. Y es importante que no solamente la persona que se siente agredida en alguna situación en violencia, puede denunciarlo, ¿no? Lo puede hacer también una persona que tiene directamente conocimiento, es decir, si yo como estudiante me sentí violentada por un compañero o por un profesor y le conté a mi amiga y mi amiga es de la comunidad universitaria, pues también puede acercarse. Claro, después se tendría un acercamiento con la persona que es víctima y la afectada directa, pero es todo el seguimiento, ¿no? O sea, es tanto en la oficina de la abogada general, en las oficinas jurídicas del plantel, en la UNAD, que es una unidad de atención y seguimiento de denuncias, o en la Defensoría de los Derechos Universitarios, donde pueden presentar su denuncia. De acuerdo, seguramente pondremos un súper en este momento en las pantallas para que la gente sepa a qué teléfonos y dónde está el protocolo de universitario. ¿Está en la oficina de la abogada general? Está en la página electrónica de la oficina de la abogada general o particularmente en la página igualdadegénero.unam.mx, es ahí donde se pueden descargar todos los acuerdos, el acuerdo rectoral por el que se crea este protocolo y los lineamientos. También hay un glosario de términos que se utilizan en el protocolo para que sepan qué es la DDU, qué es la Defensoría de los Derechos Universitarios, qué es la Oficina de la Abogacía General, o sea, las nomenclaturas que se ocupan. Una orientación, como decía Sí. Montserrat. Y aprovecho, Montserrat, para volver contigo. ¿Cuál es el objeto de divulgar, orientar, asesorar a la población? Tú decías desde niños hasta adultos mayores en este tema, y cómo es que fomentan la denuncia desde la Procuraduría. Sí, mira, nosotros acudimos ya sea a ferias en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, acudimos directamente a las escuelas desde el nivel básico, medio superior y superior. Y en estas reuniones que se están haciendo de seguridad ciudadana en cada una de las colonias, acudimos también como Procuraduría, escuchamos cuáles son las denuncias y es donde empezamos a promover la cultura de la denuncia, ¿no? Prácticamente les decimos a las personas que si no denuncian, pues evidentemente no se iniciará con la investigación, no se sancionarán estos delitos que, como bien lo han dicho, o sea, todos estos actos al final del día, pues ya la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pues ya está ahí diciendo que hay tipos de violencia y modalidades, ¿no? Que son la violencia física, la psicoemocional y demás.
y las modalidades, pues en los diferentes ámbitos, que ya sean en lo escolar, el laboral, en cualquier otro espacio donde se lleve a cabo esta violencia. Entonces nosotros les decimos, pueden acudir a la Procuraduría General de Justicia, por supuesto, en todas las alcaldías hay coordinaciones territoriales en las cuales puede una mujer acercarse, pero aparte la maestra Ernestina Godoy ha puesto así mucho hincapié en que las mujeres sean atendidas con perspectiva de género. De hecho, este año se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Mujeres para que en cada ministerio público esté una mujer con perspectiva de género o un abogado con perspectiva de género que al momento que reciba la denuncia primero sean atendidos por ellos, las mujeres, que tengan totalmente la confianza que en cuanto lleguen a la Procuraduría van a encontrarse con estas abogadas y con estos abogados que van a escuchar su tema y no van a ver este tipo de estigmas ni estereotipos con las que a veces las mujeres se enfrentan al momento de realizar cualquier denuncia. Revictimización. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué traías puesto? ¿Por qué estabas borracha? ¿Por qué estabas en la noche sola? Ese tipo etcétera. de cosas. ¿Por qué hay otras instancias como InMujeres, Fabiola, que han tenido que, digamos, apoyar desde otros aspectos esto que las procuradurías de toda la República han empezado a hacer? Sí, a InMujeres nos toca sumar esfuerzos, sumar voluntades, diagnosticar, definir líneas de trabajo, decir hacen falta estos instrumentos, hace falta esta política, así está la enfermedad, esto es lo que creemos nosotras que se puede hacer, etcétera. O sea, eso es lo que le toca a InMujeres y también por eso hace algunas semanas la presidenta Nadine Gassmann firmó o estuvo presente en el arranque de las mesas técnicas de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas en casos de muertes violentas, junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que ha estado muy interesada en que se atienda, en ver cómo sí podemos garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Y entonces la doctora Gassmann, la doctora Claudia Sheinbaum y la Procuraduría Ernestina Godoy, la procuradora, estuvieron en el arranque de estas mesas. ¿Qué estamos viendo en esas mesas? Estamos viendo cómo mejorar, cómo funcionan y cómo se pueden mejorar las órdenes y medidas de protección. Que aquella mujer que vaya y denuncie tenga la garantía de que va a tener una medida de protección. Y esa medida de protección implica separación física, implica decirle al victimario, no puedes acercarte a esa mujer, no puedes continuar con esas conductas porque pueden ser, digamos, en todo caso, la sanción, investigar con perspectiva de género, con enfoque de género, los feminicidios. Nosotros decimos, así sea un solo feminicidio, vale la pena todo el esfuerzo del Estado mexicano para que no quede en la impunidad y para prevenir que no sigan sucediendo. Y el otro tema que estamos viendo en las mesas de acceso a la justicia tiene que ver con la identificación de las niñas y los niños en orfandad por feminicidio. Creo que esa es una asignatura pendiente. Heredamos un país ensangrentado, heredamos un país con innumerables, digamos, con unas cifras alarmantes de violencia. En 2 décadas este país quedó convertido en un verdadero camposanto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y me parece que ese es, en todo caso, el sello de la Cuarta Transformación, el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, en primer lugar, para las personas más vulnerables. Y en este caso, nosotras decimos niñas y niños en orfandad por feminicidio. Entonces, estamos visibilizando, estamos armando el padrón, serán las dependencias encargadas las que brinden protección, seguridad y atención a estas niñas y niños, pero eso lo estamos haciendo de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo. Me gustaría, por favor, que nos mencionaras, Montserrat, algunas de las instancias inmediatas. Una ya nos dijiste, es InMujeres, las alcaldías, todas las antes delegaciones. ¿Qué es el CABI y cómo podemos...? Mira, antes de entrar a los centros de atención tenemos muy poquito tiempo ya, pero... está el Centro de Justicia para Mujeres. Estos centros recién creados, de hecho se inauguró apenas igual en febrero o marzo el Centro de Justicia para Mujeres en la Alcaldía Tlalpan. Ahorita contamos con 3 centros de atención. Está en Iztapalapa, en Azcapotzalco y en
en Tlalpan. Estos centros de justicia fueron creados específicamente para que las mujeres que son víctimas de violencia puedan llegar ahí a denunciar con una mujer ministerio público, donde pueda recibir asesoría psicológica de una mujer, pueda también tener asesoría legal, de trabajo social, e incluso es un espacio muy seguro para ellas en el caso de que hayan salido de una forma violenta de su domicilio. En ese momento pueden ellas quedarse en estos centros de justicia, y si llevan a los niños, hay un espacio lúdico para los niños que en ese momento se encargan de ellos mientras las mujeres están en este proceso de denuncia. Estos 3 centros están en estas 3 alcaldías que he mencionado ahorita, pero dentro de la Procuraduría están los otros centros de atención a la violencia intrafamiliar, que es el CAVI, que de igual forma le va a dar asesoría jurídica a las mujeres, le va a dar una atención psicológica, y bueno, de ahí de alguna manera le darán acompañamiento. También está el ADEVI, que es a víctimas de delito violento, el CIVA, el CTA, que es precisamente a víctimas de delitos sexuales. Entonces, esto solo en la Ciudad de México, pero desde luego en toda la República tenemos estas acciones. Desde luego está también lo que la comunidad y la sociedad civil ha hecho, estas mujeres que recientemente han salido a las calles para denunciar, quizá bueno, se ha dicho mucho en medios si hubo o no un exceso de violencia, pero lo que es cierto es que falta hablar cada vez más y mejor y con mayores precisiones de qué hay que hacer hasta que la sociedad completa entendamos que, como dijiste, Fabiola, la violencia no es normal y hay que denunciarla. Estamos a punto de terminar el programa. Quisiera que cerraran con una invitación a la sociedad a cómo denuncian y en dónde, en 30 segundos, o por qué. Bueno, brevemente decir que es importantísimo que las áreas de procuración y impartición de justicia conozcan lo que es el enfoque de género para tratar cada uno de los casos. Es decir, en qué contexto se da la violencia, la historia de vida de esta mujer que está sufriendo violencia, el reconocimiento de los estereotipos, el reconocimiento de esta cultura, digamos, que subsume, que subordina a la mujer, etcétera. Entonces, los protocolos que son una guía, esos existen, son Muy públicos, los pueden consultar en el INMujeres. Gracias, y bueno, Fabiola. agradecer el espacio y decir que la UNAM tiene toda la oportunidad, y las instituciones de educación superior, de trabajar en contenidos en sus estructuras curriculares la perspectiva de género. Es fundamental Incorporarlos a sería la currícula. un gran incorporar Noemí. a la currícula Gracias, Fabiola. esos contenidos. Dentro del ámbito universitario, para nosotros es importante que denuncien, que se acerquen. Para la Defensoría las puertas están abiertas para todos las alumnas y las profesoras que quieran acercarse y hacer este tipo de reclamos y exponer, ¿no? Porque si ellas no denuncian, creemos que todo está bien, que no pasa nada en nuestro ámbito universitario y pues no se va a atender, ¿no? Y es importante que se acerquen, que conozcan el protocolo, que conozcan las oficinas jurídicas de sus planteles en donde pueden presentar estas denuncias, pero también que sepan que en la Defensoría pues podemos recibirlas y bueno, independientemente del trabajo que hace la oficina de la abogada general, estamos a la hora. Por ahí, Montserrat, la última. sí, pues claro, hacerles la cordial invitación a todas las mujeres que son víctimas de violencia que acudan a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Hay mujeres al frente que están pues muy atentas en este tipo de violencia, y que todas las mujeres pues estamos al pendiente de que nosotras mismas seamos las que promovamos esta cultura de la no violencia, que no es normal y que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Pues muchas gracias. Yo también concluyo con no estás sola, ni una más. Esto es todo por hoy en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hasta la próxima. Bueno, les puse este capítulo de TV UNAM por la importancia de abordar, primero que nada, el protocolo de atención a víctimas de violencia de género que existe pues en la universidad, y es un protocolo importante que conozcan para que precisamente ante cualquier situación pues puedan recurrir a él.
en términos precisamente de denuncia o simplemente de consulta general, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. No sé si en esta entrega, déjenme reviso. Siguiente texto. Ah, ok. No, leímos otra cosa. Lo de la masculinidad tóxica. Voy a dividir el grupo en dos equipos porque van en media hora, a revisar un material. Precisamente un equipo va a leer este material, el de Consejería y Orientación Universitaria para la Prevención de la Violencia de Género, que es un trabajo que hicimos a partir del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género, donde le dimos como un giro distinto, ¿no? A la forma en la que se lleva a cabo la capacitación para este, personas orientadoras, solamente que aquí le llamamos personas consejeras. Y el otro es un artículo que publicamos también que tiene que ver con las consecuencias psicológicas de la violencia familiar en mujeres, ¿no? Entonces, voy a dividir el grupo en dos grupos, en dos equipos. A ver, vamos a ver. ¿Dónde viene? Por el chat les voy a pasar el artículo y ya ustedes lo van a revisar de aquí de 1:30 hasta las 2, como 2:20, para que tengan bastante tiempo. Hacerlos de grupos pequeños. Ok. Al equipo 1 de la sala 1 le va a tocar el de consejería y orientación y al equipo 2 consecuencias psicológicas. Voy a ponerles el enlace en el chat y ahí van a poder bajar los artículos. ¿Les parece bien? Sí. Ahí está. Ya creé las aulas. Ya nada más necesito duri. Voy a dejar de compartir. Con alumnas, alumnos, pues no me queda tiempo como para acompañarte a ti, ¿no? Aunque sea esta intervención única de la que hablan, también interesante. Claro, claro. No, sí, les agradezco. La verdad es de que se vuelve bastante difícil dar seguimiento para este tipo de cursos porque en el momento en que se aplican, también no hay tanta voluntad política porque era de las primeras generaciones de profesores y profesoras que se unían a estos cursos de capacitación. Ahora ya son algo obligatorio. De alguna forma ustedes lo están viendo, son muestra de ello, ¿no? Porque esta materia no existía. Y les estoy diciendo que esa investigación se hizo, si se publica en el 2024, la investigación se hizo como en el 2018. Entonces sí tiene como un ratito, ¿no? Karen, Ay, hola, buenas tardes. Yo a mí me tocó de la parte del el segundo artículo, sin embargo, como ahorita que estoy escuchando a la compañera con el primero, sí entiendo también la importancia me imagino que, bueno, tengo entendido que esto se hizo a nivel UNAM, sin ujú, embargo, sí resultaría importante que se volviera obligatorio en todas las universidades, principalmente, bueno, o sea, bueno, a nivel universitario. Yo tengo ahorita la experiencia de que precisamente se escucha mucho una historia en una universidad de aquí de Texcoco, en ujú, donde las mismas autoridades universitarias son las que violentaron a una alumna. Entonces, esta alumna contó su historia a partir del anonimato, de creando un nombre falso y todo precisamente para evitar eh, que la juzguen o que la estén, pues sí, violentando a ella, y las mismas autoridades abrieron o dieron a conocer su identidad de ella y diciendo que pues está difamando, que no es cierto, cuando ya existe una denuncia pública que creo que ya incluso las autoridades judiciales, me parece, ingresaron a la universidad
y pues en la misma universidad respaldaron a la persona, bueno, en este caso fue el rector, es que no sé cómo decirlo, pero que protegieron al rector diciendo que la autonomía de la universidad y todo. Entonces, sí me parece como que importante que este tipo de trabajos sí se lleven, porque pues no solamente basta con decir que los mismos alumnos, a crear conciencia con los alumnos o dar el ejemplo de que no violenten a las compañeras, sino que si ya llegamos al nivel de que las mismas autoridades están violentando, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro, claro. Híjole, es que ahora sí, la autonomía de cada una de las universidades, o sea, tendrían que estar ligadas a estos planes de intervención, pero que lamentablemente no son así y todavía quedan, pues ahora sí que muchos casos impunes, ¿no? Magda, Hola, buenas tardes. Híjole, pues, mm, primero el cuestionamiento sobre que hay todavía como un protocolo, una investigación de cómo realizar de manera correcta, cómo integrar los conceptos, ¿no? Y al final de cuentas eso marca que pues estamos como muy superficiales en poder hacer una modificación de de un paradigma diferente. Y el otro hecho que apenas vi una película y que me llamó mucho la atención, eh, referente a unos presos y que eran muy violentos y los trataban con mucho cuidado porque solo los dejaban convivir entre ellos una hora y era cuando se hacían las trifulcas. Y entonces el, el objetivo de ese experimento era decir, déjalos de tratar como violentos para que sean personas racionales, ¿no? Y entonces también me cabe a mí como eh, la duda de si realmente la perspectiva, la violencia de género radica en que también la mujer, si se percibe como objeto, ¿cómo puede dejarse de tratar de esa manera, ¿no? Si ella misma se lo cree que es así. Y entonces, aunque haya eh, cursos, aunque haya toda esta reflexión, ¿cómo podemos cambiar eso, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, en muchas ocasiones se dice, se trata porque, como objeto, porque arreglas el objeto, lo pintas, hay muchas operaciones para mejorar el cuerpo, para la belleza, para que al final de cuentas son esos detalles que marcan cómo se está conceptualizando a la mujer. Y entonces, si te tratas como objeto, ¿cómo quieres que no te vean como objeto? ¿No? Entonces, pues sí lo veo como que todo este estudio muy superficial. Es todo, gracias. pero ¿cuál estudio? ¿Cuál de los dos? Y sí, leí el primero, ¿El de consejería? ajá, en donde precisamente se hace todo un protocolo para poder insertar en los académicos, en a qué población se le va a insertar el conocimiento, ¿no? Yo trabajo en la universidad. Casualmente he tenido contacto con académicos que se les obliga, y eso es algo que me han compartido, dice, ¿por qué nos obligan a pensar diferente? Dice que eso no es violencia, dice, porque yo te puedo respetar, pero tú estás respetando de manera violenta que yo piense diferente, ¿no? Y normalmente son pues gente muy grande, o Mm, dice, son 2 horas que invierto, que son investigadores, dice, y que tengo que invertir en algo que yo no estoy de acuerdo y no me parece. mm. ¿Y tú, cuál sería tu postura? ¿Tú crees en lo que ellos dicen? Definitivamente sí creo que no es la manera de obligarlos a tomarlo, porque como tal sí es violento, porque al final de cuentas ellos
crecieron en otro tipo de cultura. Sin embargo, tendría que ser a aquellas personas que realmente lo quieran y lo elijan, ¿no? Sí tendría que ser de una manera, eh, eh, no obligada, para que pueda uno obtener un pensamiento diferente. Ok. Me gustaron mucho tus comentarios porque reflejan dudas genuinas, dudas que están en el aire, ¿no? Y que yo creo que vale mucho la pena irlas aclarando, ¿no? Poco a poco. Primero, el estudio, el de personas consejeras, tiene una fundamentación basada en la prevención. Cuando estamos pensando en la prevención, estamos trabajando básicamente en un primer nivel de atención ciudadana, ¿no? Y que busca precisamente dar una sensibilización, es decir, cambiar de actitud. Y entonces la forma en la que se planteó ¿cómo se llama? La capacitación tenía que ver con tanto la parte cognitiva como la parte más sensorial. Por eso hay una serie de ejercicios que se basan y se fundamentan en la parte del cuerpo. Y en efecto, lastimosamente, en la evaluación posterior, varios profesores y profesoras ya no participaron y queda en el aire básicamente el por qué ya no calificaron el cuestionario a posteriori, ¿no? Como para estar reflejando un pre y un post. Sin embargo, bueno, quienes lo contestaron, pues vemos que hay un cambio, pues significativo de actitud quizás, ¿no? Pero que se tendría que reformular, se tendría que replantear. Ahora, vámonos con definiciones muy precisas, jurídicas, para poder comprender y de alguna manera cuestionar la actitud de estos académicos. ¿Por qué la obligatoriedad de los cursos, no? Por un lado, hay que entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿A qué me refiero con este refrán o con esta frase? Es que la violencia tiene un componente de intención de hacerle un daño a alguna persona por su condición de género, por su condición racial, por su condición, por orientación sexual. Entonces, la violencia es un acto planeado, deliberado y que busca particularmente generarle un daño a otra persona. Cuando tú dices, es que no será violento el poner a los profesores a cumplir con este curso, no, no es violencia en tanto que no se le está buscando hacer un daño. Segundo, ¿por qué tienen la obligatoriedad de tomarlo? Porque las violencias son delitos. ¿Por qué yo estoy obligado a pagarle al SAT? Por ejemplo, ¿por qué estamos obligados y obligadas? ¿Sería violento pagarle al SAT? O sea, es lo mismo, yo tengo que capacitarme en comprender qué es el sistema tributario. No es una violencia, es una responsabilidad civil que yo tengo para pagar mis impuestos porque eso se va para la manutención de diversos servicios, entre ellos la educación pública, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, entre otros diversos varios. Entonces, me voy a ese punto para descalificar el argumento de que es violento este tipo de cursos. No lo es. Uno pudiera decir, bueno, pero ellos tienen una construcción cultural distinta a la nuestra. Sí, pero se tienen que actualizar. No podemos seguir pensando en lo mismo. Entonces, es ahí la importancia y la obligatoriedad de tomar estos cursos. Si les genera pues alguna controversia, algún enojo, bueno, eso lo tendrán que trabajar en terapia, pero es lo mismo como si a mí me generara ansiedad, angustia, enojo, molestia, el pagarle al SAT. Es exactamente lo mismo, es una responsabilidad civil, ¿no? La que yo tengo para responder ante la institución. Si las instituciones de gobierno me están diciendo, hay que saber qué es la violencia, es una obligación saberla para no cometerla y no ser sancionado por algo que supuestamente yo no sabía qué era, ¿no? O sea, una cosa es que yo no sepa y otra cosa es precisamente que se me exima de ser sancionado por el simple hecho de no saber que eso es violencia. Tengo una responsabilidad ahí de saber tanto qué es violencia
¿Cómo? De saber qué es el sistema tributario. Ujú. Entonces, por eso no es violencia. Ajá. Entonces, precisamente llega un punto, al igual que cuando egresamos y nos ponemos a trabajar, tenemos que saber qué es el SAT. Estoy obligado. Ujú. Entonces tiene la misma lógica el comprender que es violencia e insisto en este aparato lógico terminológico, entender que la violencia es un acto que tiene por intención, es un acto deliberado, racionado, planeado, de hacerle un daño a una persona, sea por razones de género, raza, orientación sexual, identidad religiosa, entre otros. Y tengo la obligación de saber qué es eso, al igual que estoy obligado a saber qué es el pago de impuestos. Porque se me puede sancionar si yo cometo un delito. Entonces, bueno, va en ese sentido. Por lo tanto, el tomar este tipo de cursos no es un acto violento. Ilse. Bueno, tantito Ajá. nada más pero por ejemplo, no influye el impacto que tiene el conocimiento en este tipo de personas porque al final de cuentas no lo quieren, ¿no? Y a lo mejor precisamente son los resultados que se tienen a través de que si tú no estás para cambiar tu forma de pensar, pues los resultados van a ser omisos, ¿no? Ujú. Pues si cometen un acto de violencia y se les invitó a tomar el curso, no lo terminaron o no lo completaron, pues la sanción es igual, ¿no? O sea, no te exime una menor pena el hecho de que tú digas, es que no lo terminé, es que no me gustó, es que, no, es igual, es igual. Bueno, pero al final de cuentas, híjole, tristemente, le voy a comentar, hubo varios académicos que han tenido problemas de eso y no procede, ¿no? Porque son, perdón por la expresión, vacas sagradas, que pues no Ah, se les, o como el caso que decían, pues que no tienen las consecuencias, que deberían, ¿no? y ahí tiene un acto de impunidad. O sea, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea que digamos que quienes hacemos este tipo de ejercicios, este tipo de capacitaciones y precisamente tratamos de publicar y visibilizar el asunto, no quita que hayan situaciones de corrupción, ¿no? O compadrazgos, ¿no? Que no permiten el acceso a la justicia, el acceso de las mujeres a la justicia. Y entonces ese ya es como otro rubro a trabajar, la parte de los actos corruptos, ¿no? Que pues lamentablemente pues están ahí presentes, ¿no? Entonces sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo preferiría precisamente, así como se me obligó a mí a entender que es el SAT y hacer las diligencias, renuncias y, ¿cómo pudiera? Ajustes cognitivos, emocionales ante esa situación, tendría que ser lo mismo para entender qué es la violencia. Así como yo tuve que renunciar de que no, todo el dinero que yo gano es solamente mío, sino que le pertenece al Estado y yo tengo que pagarlo y me guste o no, tengo que hacerlo. Es lo mismo con la parte de género. Lamentablemente, pues ya como lo comentas, es cierto, van a haber actos de corrupción, actos de gente que no quiere ser responsable, no quiere asumir ese cargo. Entonces, sí, estamos todavía trabajando en todo eso. Pero muchas gracias, Magda, por tu comentario. Me parece como súper importante como visibilizarlo. Ilse, luego Carolina, y había otra manita, no sé. Ah, creo que Alejandra Matamoros, ¿no? O sea, creo que bajaste la manita porque también querías hacer réplica. Pero bueno, a ver, Ilse. Sí, a mí también me tocó leer el artículo 2, que es de las consecuencias de la violencia Ok. familiar, y justo se me hizo muy interesante el comentario de Magda, porque lo que me llamó la atención a mí de ese artículo es que, bueno, este artículo se basó en testimonios de mujeres que Ujú, fueron víctimas de violencia. Y lo que me llamó la atención es que en una parte del artículo mencionan como las creencias que están tan arraigadas en mujeres violentadas y unas de ellas eran como, por ejemplo, que los hombres son así y pues así van a ser, ¿no? O ujú, que las mujeres que son buenas pues deben estar calladas,
que las mujeres pues tienen que aguantar esos tratos, como que normalizaban mucho la violencia. Y justo se me hace interesante por lo que mencionó Magda, que ella dijo algo así como que si la mujer que es violentada se siente como un objeto, como que está difícil que cambie su situación, ¿no? Porque ella misma se cree esa, pues no sé, como que se cree ese discurso. Entonces yo, no sé, como que sí me quedé pensando y siento que justo por eso es como muy importante esta perspectiva de género, ¿no? También por lo que comenta de que, bueno, a lo mejor estos cursos que se imparten en las universidades, pues no a todos les agradan o incluso lo sienten como si fuera algo violento contra ellos, pero yo siento pues no lo siento violento, pero sí siento que es muy importante porque justo son esas creencias que aprendemos pues desde toda la vida que, que hacen que se sigan manteniendo estas formas violentas. Entonces siento que si no tenemos como esos talleres o esos acercamientos a conocer más sobre la perspectiva de género y la violencia de género y todo eso, siento que está difícil que cambiemos pues nuestra mentalidad y nuestras actitudes, porque como menciona el artículo también, pues la violencia es algo muy complejo, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura, está en nuestra sociedad, la vivimos en la familia, o sea, es algo que aprendemos como muy individual. Entonces, sí, siento que es un tema muy complejo, pero siento que es un gran paso como ir abordando esta perspectiva de género en las universidades o en varios ámbitos. Claro. Fíjate, qué bueno que retomas eso porque es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. En el artículo consecuencias, por ejemplo, el primero, que era el del curso de capacitación para personas consejeras. Ese es a nivel de lo preventivo, donde se busca precisamente la sensibilización. Y en el otro artículo ya estamos viendo un artículo de profundización y profesionalización, es decir, intervenciones basadas en evidencia desde perspectiva de género y reconocimiento de los derechos humanos. Cuando hablamos de profundización y profesionalización, ya estamos hablando de una atención específica ante un hecho arraigado. Entonces, cuando surge este comentario de que es que las mujeres, si no creyeran ese tipo de cosas, tampoco permitirían, no permitirían ser violentadas. En tanto que estoy un poco de acuerdo y a la vez no, quizás lo reformularía el comentario con los siguientes matices. Uno, esos comentarios que estas mujeres dijeron al momento de ser entrevistadas y estar en un proceso precisamente psicoterapéutico, que lamentablemente muchas de ellas estaban en hospitales psiquiátricos, ¿no? Y no por el hecho de ser mujeres, sino que porque todo el contexto que vivieron de violencia las encaminó lamentablemente a vivir consecuencias de esta violencia y son consecuencias psicológicas. Y parte de sus testimonios revelan o reflejan precisamente que como se les crió mediante ese tipo de discursos, ellas fueron justificando, ¿no? Esas violencias y fueron permitiéndolo. Pero ojo aquí, el hecho que hayan vivido este tipo de educación no nos da el derecho a creer que la victimización es una forma explicativa de responsabilizar a las mujeres de la misma violencia, porque es como decir, pues ellas se lo buscaron, ¿para qué piensan en eso? Cuando uno de los testimonios de ellas decía, bueno, mi papá todo el tiempo me decía que las mujeres son los pies y que el hombre es la cabeza. O sea, imagínense la metáfora del cuerpo donde pone a las mujeres en la parte de las extremidades inferiores, ¿no? En las plantas del pie, y que el varón es el acto racional que está en la punta del mismo cuerpo y es el que muestra la humanidad, ¿no? O sea, porque el rostro, cuando tú ves a una persona, ¿cómo identificas su humanidad? A través de la cara, a través del rostro. Por eso es bien importante que cuando medios de comunicación hablan de personas que fallecieron,
tenemos que ver rostros y no ver cuerpo ensangrentado, mutilado, o sea, porque eso deshumaniza, porque solamente vemos un cuerpo destrozado, ¿no? Lo que hacen diarios amarillistas, ¿no? Como el Metro, que solamente te muestra cuerpos fragmentados y no te muestra precisamente un rostro al cual tú te pudieras identificar en tanto humano, ¿no? Entonces, por eso es un tema como bien, bien importante, ¿no? Tener cuidado de, de revictimizar a las mujeres, pensando en que ellas por sus creencias son responsables de eso, sino que más bien entender que hay un contexto que fomentó que ellas creyeran que la mejor forma de relacionarse con los varones era mediante la subordinación y mediante la aceptación de la violencia, ¿no? Entonces, por eso habría que tener como mucho cuidado con ello. Entonces, o sea, para hacer como el comparativo entre un artículo y otro, el primero es preventivo y el otro ya tiene que ver con la profundización y la profesionalización de la misma práctica terapéutica, ¿no? En temas de género y de derechos humanos. Carolina, luego Ariday y luego Yolanda. Bueno, yo solamente quería enfatizar la importancia de este programa, ¿no? De la intención que tiene de cambiar mentalidades, porque es como un parteaguas y apenas estamos viendo como la punta del iceberg y pues ya se está topando con oposiciones, ¿no? Tanto de los hombres como lo que comentaba Magda, que se oponen, ¿no? Que me están obligando y aunque me obliguen y lo hagan, no voy a cambiar. Y en cuanto a las mujeres, que también fueron unos ejemplos muy claros, que igual tienen cierta mentalidad pues desde pequeñas, ¿no? Que se les ha enseñado así, han crecido con esa cultura. Y entonces, ¿cómo dejar de pensar que la mujer es objeto? Bueno, también creo que esas cosas con las que se tiene que trabajar en estos programas. Y pues nada más era eso, enfatizar la importancia. No, Gracias. buenísimo, muchas gracias. Sí, o sea, por ejemplo, con ustedes, la decisión de que tomaran este curso de forma obligatoria para poder acceder, creo que a quinto semestre y que tienen del primero hasta precisamente cuarto semestre para acreditar el curso, si bien pudiera ser una medida que pudiese sentirse como, pues sí, de alguna manera, como lo compartía Magda, como violenta, entre comillados, la realidad es de que, al igual que cualquier otra materia que es obligatoria, pues es igual con esto, ¿no? Y precisamente para aligerar un poco la carga, por eso, primero agradezco la paciencia, dos, también no quise que fuese algo tedioso, sino que ir metiendo como tus elementos. También ahí me disculpo con las modificaciones que luego habían del relajo de las listas de asistencias. Es parte del mismo proceso, al final no les ha afectado en sus calificaciones, más bien tiene que ver con una cuestión de organización de todo este proceso. Entonces, yo creo que pa- esta materia tiene un trato igualitario como en otras materias que también son obligatorias, ¿no? Entonces, precisamente me parece como bien, bien interesante como esos procesos y habría que hacer como estas negociaciones emocionales internas para entender la importancia, ¿no? Porque al igual que tiene de importancia ontología y filogenia, que yo doy esa materia y me encanta, tiene de mucha importancia la parte que conozcan de perspectiva de género, ¿no? Bueno, luego, esa fue Carolina. Ariday. Sí, profe, yo bueno, en la sala donde me tocó, igual analizábamos sobre el primer texto, que era de consejería, y me pareció interesante que, por ejemplo, ahí dijera que la violencia, pues, ahora se considera como una crisis nacional, y es por eso que, pues, al menos aquí en la UNAM, pues, se vio la necesidad de crear o de sensibilizar a la población estudiantil e inclusive de capacitarlos y de que les ayudaran a desarrollar habilidades para poder brindar apoyo a las víctimas de que fueran violentadas por su género. Y pues parte de eso también me interesó o me llamó la atención también cómo definía violencia, porque decía que es una relación desigual entre los hombres y las mujeres. Regularmente creo que cuando hablamos de violencia de género, pues siempre nos vamos con, pues es que las mujeres son las más violentadas, pero yo recuerdo que en octubre del año pasado, estuve como oyente, podría decirse,
en el cuarto Foro Internacional de Psicología. Creo que uno de los organizadores era el doctor Omar Almazán, si no me Mm. recuerdo. Y uno de los ponentes, bueno, creo que era una ponente, si no me recuerdo, su tema me pareció también interesante porque se titulaba masculinicidio. Y yo dije, ay, pues yo lo busqué y como tal, pues no hay mucha información respecto a ese tema. Y creo que es importante mencionarlo también dentro de este curso porque, pues al final al cabo estamos hablando de violencia, que a veces nos centremos más en que nos violentan más a las mujeres porque es algo más común, pero así como veíamos en el video que nos pasó ahorita de TV UNAM, pues son más del 95% de los delitos que no se denuncian. Y parte de esos delitos, de esos masculinicidios, pues también no son denunciados precisamente por lo que hemos visto ahorita, ¿no? Por los roles que tiene cada género dentro de la sociedad y cómo los van a ver si van a denunciar que la mujer los golpeó, cosas así, ¿no? Y creo que es importante también recordar esto, ¿no? O sea, no solamente a las mujeres son a las que se violentan, sino también a veces a los hombres. Y creo que en ese texto que leíamos, pues hablaba acerca de algunas soluciones, ¿no? Por ejemplo, algunas de las que me llamaron la atención fue, por ejemplo, pues buscar relaciones equitativas precisamente entre los hombres y las mujeres, también el manejar emociones y el buscar el respeto dentro de estas relaciones y en la sociedad en general. Y esto era lo que proponía pues este texto para poder precisamente prevenir la violencia de género. Además de que pues se hincapié mucho a hacer uso de los derechos con perspectiva de género, algo que también pues hemos visto en este curso. Y creo que pues todo sería muy importante y pues sería muy útil también que se difundiera, como dicen algunas de mis compañeras, no recuerdo cuál de todas fue, que se tomara en cuenta dentro de materias obligatorias en niveles escolares. Por ejemplo, hoy decía que los niveles que más se veía este tipo de problemas era en nivel medio superior y superior. Creo que sería una buena iniciativa que más adelante se propusiera eso, que esta fuera una materia obligatoria en esos niveles más que nada. Ok. Me parece interesante esto que tú mencionas. Me puse a ver esto que tú mencionas del masculinicidio, porque me, o sea, me parece como interesante, no lo había escuchado y además me ayuda como a varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, más adelante en la carrera, y yo espero continúen, que todo que vaya bien, ¿no? Doy materias en tercer semestre y doy materia en sexto y doy materia hasta noveno, que es de titulación. Y a partir de sexto, yo los meto a la práctica en la clínica virtual de terapia familiar. Acá está como nuestro logo, por eso acá ando en el contexto de la clínica. Este, Esto se los digo porque una de las profesoras que tenemos en la clínica es perito forense, es una de las autoras de uno de los artículos, ¿no? Es una coautora, esta está Marta Isabel Sánchez, donde ella me decía, ¿no? Porque yo crecí en la formación de género con la idea de que los hombres no vivimos violencia de género, en tanto que no se nos mata tanto a las mujeres por razones de género. Sin embargo, sí se nos mata por nuestras razones de género, pero nuestro homicida no es una mujer. O sea, como uno pudiera decir contestatario, sino que es otro hombre. Entonces, sí hay razones de género por las cuales nos matan, pero no es una cuestión revanchista de mujeres matando a hombres, que sí las hay, pero no son comparables las cifras con respecto a hombres que matan a otros hombres. Ajá, porque se te puede matar señalándote por puto, por maricón, por ser un mal padre, por ser un mal hijo. Entonces hay muchas cosas en las cuales sí coinciden. Entonces, por un lado está esa parte, ¿no? Por eso me hace como cambiar el chip y decir, sí, a los hombres también se les violenta por género, pero no necesariamente el victimario es una mujer, sino que es un hombre, es otro hombre, ¿no? En la mayoría de los casos. No significa que no hayan casos de mujeres que violentan varones. Ahora, el término de feminicidio tiene como todo un contexto histórico que visibiliza las violencias que vivían o que viven, perdón, que viven las mujeres en el espacio de lo doméstico.
Y entonces, teniendo precisamente esta nueva actitud mía, porque en algún momento yo te diría, no, no existe el masculinicidio. A ver, no, porque es lo mismo cuando a mí me habían educado que la violencia solamente la viven las mujeres, ¿no? También vemos que la viven los hombres, pero en una condición distinta, que entre hombres nos matamos. Entonces, estaba ahorita buscando este término y he encontrado pues varias columnas, unas de ellas están relacionadas a lo que pasa en Argentina, sobre todo con el, pues ahora sí, el régimen de Javier Milei, ¿no? Quien ha buscado a toda costa frenar los estudios de género, donde al menos ha eliminado la figura institucional de las instancias de atención a la violencia de género. No la puede eliminar de la Constitución argentina, pero sí le puede quitar presencia física, que es lo que ha estado haciendo este señor, y han habido como comentarios en los cuales descalifican el término de feminicidio y evidentemente el de masculinicidio. Entonces, yo estoy buscando aquí a qué se refiere esa parte de masculinicidio como para comprenderlo de una mejor manera, porque pues sí, sí me interesa no caer como en una postura rígida, sino saber de qué trata, ¿no? Porque dice, encontré ahorita una columna, ¿no? Dice, y el masculinicidio, y dice, a toda la muerte violenta de una mujer le endilgan el calificativo de feminicidio, y es un caso, y es un caso dislante. Déjenme, les pongo un ejemplo. Cuando yo estuve participando en la activación de la alerta de género en el estado de Puebla, teníamos a nuestro abogado de cabecera. Y entonces él nos decía, a ver, para entender qué es un homicidio y cuál es un feminicidio, tendremos que poner el contexto, por ejemplo, de los lamentables asesinatos y feminicidios de periodistas jóvenes en la del Valle, hace unos como 4 o 5 años. No sé si recuerden que los mataron en un departamento, ¿no? En la del Valle. Entonces resulta que él nos dice lo siguiente, o sea, para que tú sepas qué es un feminicidio y la diferencia con homicidio es lo siguiente, eran cuatro reporteros, entre ellos 3 mujeres y un varón, ¿no? Entonces, a dos de ellas se les encuentra, a dos de ellas se les encuentra con balazos en la frente, pero aparte con marcas de violación. Y a la tercera, solamente un balazo, un impacto de bala en la frente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Estas 2 chavas lamentablemente vivieron feminicidio. ¿Por qué? Porque es este trato indigno, este trato violento al cuerpo de la mujer antes de ser asesinadas, ¿no? Y que tiene que ver con una hazaña contra el cuerpo y vida de la mujer. A diferencia de la otra mujer, que también fue lamentable su muerte, pero a ella solamente le dieron un impacto de bala, ¿no? Y entrecomillado solamente, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre un acto y otro para precisamente visibilizar la hazaña, la violencia con la que se trata el cuerpo de las mujeres previo a sus muertes. Y eso habla precisamente del odio hacia las mismas mujeres por cómo se les trata sus corporeidades, ¿no? Entonces, precisamente esas son como las nomenclaturas o las distinciones entre feminicidio y homicidio. Ujú. Y entonces, precisamente, prometo, o sea, ya encontré el artículo, pero quiero leerlo para ver, bueno, en qué condiciones se habla de esto, de este masculinicidio, ¿no? Mientras, Yolanda y luego, pues yo creo que nada más Yolanda, perdón, Miguel, porque ya nos acabamos el tiempo, pero siempre les agradezco su participación. A ver, En Yola. la- Hola, hola a todos. En una propuesta equitativa voy a leer el mensaje que mi compañero precisamente que levantó la mano ya lo había puesto aquí en el chat y dice, ojalá alguien me apoye a leer mi Ah, comentario. Y bueno, mi comentario creo que lo dejo para después porque era larguito. Bueno, dice, trabajo en un juzgado penal en la ciudad de Puebla y órale. hay una indiferencia hacia las violencias que existen en el país, porque si bien es cierto, es muy remarcada en las noticias, no se ve el trasfondo de que exista tanta violencia en el país por razones de género o de distintos delitos. Dice, le estoy bajando, espéreme. Dale, dale. Oye, me perdí. Um,
permítanme, está en el chat. Sí, ya lo vi, si quieres yo lo leo. Sí, ok, termínalo de leer, ya se me fue para arriba. Sí, no, Se no me te perdió. preocupes. Dice, Gracias. y ya le pregunté a ChatGPT a qué se refiere con masculinicidio y ahorita les digo, ¿no? Dice, ojalá algún compañero me apoye a leer mi comentario, ya levanté la mano, jeje. Buen día, profe y compañeros, evidentemente slash compañeras. Trabajo en un juzgado penal en la ciudad de Puebla. Hay una indiferencia hacia la violencia que existe en el país porque si bien es muy remarcada en las noticias, no se ve el trasfondo de que exista tanta violencia en el país por razones de género o de distintos delitos. Creo importante que los compañeros dicen junto con usted es fundamental antes de castigar o denunciar o buscar quien lo pague, prevenir. Vale, me encanta. La prevención es base para que de algún modo pudiera dejar de existir la violencia en el país por cualquier razón, entre ellas las razones de género. Y precisamente creo mucho en esa prevención tomando este curso, pero necesitaría ampliarse más, como lo que usted comentaba con respecto a lo de el SAT. ¿Es sí o sí? Buenísimo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Yola, por compartir voz. Y ahora les comparto un poco de lo que encontré en masculinicidio. Y qué bueno que mi amiga, la forense, me ayudó para detenerme y no tener como una actitud sesgada, porque antes, pues sí, había sido criado en esa, digamos, en esa camada de que la violencia de género es únicamente en las mujeres. Y lo que dice es lo siguiente, ¿no? Que si bien el término feminicidio se utiliza comúnmente para referirse al asesinato de mujeres por razones de género, se utiliza, el masculinicidio señala específicamente la violencia letal dirigida hacia hombres por su condición de género. Es decir, es un paralelismo, no tiene que ver con un término contestatario o que quiera invisibilizar el feminicidio. Esta forma de violencia puede manifestarse en diferentes contextos como conflictos armados. Ahí está, el asesinato de un hombre hacia otro hombre por una condición que pudiese ser económica, que pudiese ser también por razones raciales, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo, estos conflictos armados mundiales entre la invasión de Rusia a Ucrania, y que me parece bien importante el término, es Rusia la que invade a Ucrania. No es una guerra porque no es algo que se inicia en ambas partes, es una invasión, al igual de lo que pasa con la Franja de Gaza e Israel, ¿no? Esta forma de violencia puede manifestarse en diferentes contextos, como conflictos armados, crimen organizado, violencia doméstica o por motivos de odio basados en el género, y que incluso pudiera agregarse como crímenes de odio, ¿no? Porque no pareces hombre, entonces por eso mismo me doy el derecho de matarte. Aunque menos comúnmente discutido que el feminicidio, el masculinicidio también es un problema significativo que merece atención y acción para prevenirlo y abordarlo. Buenísimo. Y un poco coincidiendo con esta idea que amablemente Miguel y Yola, pues ahora sí que se juntan como para compartirlo, creo que es bien importante tener en cuenta lo siguiente y al menos también compartirles mi propia postura. Yo ya no estoy a favor del punitivismo. ¿Qué es esto el punitivismo? La idea de que la ley penal siempre va a ser la medida más justa ante todo y cualquier caso, cuando eso no es cierto. Es la ilusión punitiva, es decir, la ilusión de que el hecho de que exista una modificación al Código Penal ya viene a salvarnos de todo. Y ese es uno de los problemas más graves, o sobre todo el compañero que está allá en Puebla, de lo que vimos en la activación de la alerta de género. En un principio, la activación pues era así como que el objetivo de sociedad civil, de que se implementaran medidas, se llevaran a cabo recomendaciones para evitar los feminicidios, para prevenir las violencias, pero lo que vimos fue de que la misma sociedad civil, al momento que se activa la alerta de género, se desaparece porque piensan que ya la activación de la alerta de género como una medida punitiva viene a salvar a todo mundo, cuando eso no es cierto. No es lo mejor la medida punitiva, qué bueno que existan leyes, pero siempre tienen que haber medidas de prevención.
Y entonces cuando estamos viendo este cursito, bueno, el curso primero, el artículo, ¿no? De la figura de la persona consejera, es fomentar una cultura de la denuncia, saber que existen las leyes, no para sancionar únicamente, sino que para protegernos y para volvernos personas más responsables con respecto a nuestros actos, y que no podemos estar en el relativismo cultural, que lamentablemente ustedes lo van a ver, y por relativismo me refiero al todo vale en tanto que todos tenemos una mente y cada mente es un mundo. Perdón, pero no podemos estar pensando en ese narcisismo de que vivimos de forma aislada y que el hecho que tengamos ideas en sí mismas, estas ideas tienen que ser válidas. No, estas se ponen en consenso, en un consenso que no afecte el tejido social, porque yo puedo tener mis ideas sociopáticas, incluso psicopáticas, y por el simple hecho de decir, pues es que son mis ideas y ustedes tienen que respetarlas, pues no, está súper mal, ¿no? Y ahí vemos este múltiple feminicida de Azcapotzalco, ¿no? Con estas ideas de odio. Y aunque haya vivido él violencia en su infancia, no justifica sus crímenes, ¿no? Entonces, en una idea de relativismo cultural nos llevaría, ay, pues es que hay que comprenderlo, pobrecito, también sufrió violencia. No, no. Llegamos a una edad específica donde eso no es un argumento válido. Bueno, perdón, yo me clavé y ya le robé 9 minutitos. Voy a subirlo en la plataforma de YouTube. Ahí va a estar también la lista de asistencia. No se preocupen por la lista anterior que aparecía otra fecha. A mí me cuenta, porque yo lo tengo programado ya, entonces no importa si se repite la fecha. Ajá, con el simple hecho de yo saber que es la sesión que le sigue a la de 3 de abril, pues yo ya ubico a qué me estoy refiriendo con esa fecha, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Gracias por quedarse hasta el final. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Entonces, Es no. que yo digo que deberían de durar más. Ay, Sí, sí, mira, a mí me encantaría, honestamente, pero sí. no me alcanza, ya no me alcanza la vida, estoy cansadísimo. Creo que es el calor. No, el calor No, sí, sí. me cansa, me cansa. Sí, yo ahorita ya me estoy como cayendo de sueño y perdonen si no hubo diapositivas, si no hubo algo fabuloso. Les agradezco la paciencia y voy a ver, voy a ver las clases siguientes porque creo que es esta o una más, no tengo ni idea, ya les mandaré mensajito. Estamos en contacto de todas maneras. En YouTube va a aparecer la lista de asistencia, ¿vale? Cuídense mucho, besitos, abracitos, bonito fin. Sí, gracias. Bye, Gracias, Bye. profe. Saludos a todos. bye, Saludos, abrazo. Bye bye. Gracias, hasta luego. Bye. bye.